Hola jóvenes, señoritas, el día de hoy vamos a poner en práctica la clase de cortes, la clase que ya hemos avanzado a la parte teórica. Sin antes hacerles recuerdo que antes de comenzar a trabajar, siempre debemos desinfectarnos nuestras manos, ¿no? Con un alcohol disuelto al 70% y luego frotarnos aproximadamente por 20 segundos. Posterior, también y muy importante, no debemos de utilizar nuestro uniforme. Siempre que comencemos a trabajar, siempre debemos ponernos nuestro uniforme. En este caso puede ser un mandil, una cofia o pañoleta, y siempre tener a mano nuestro repasador, ¿ya? Siendo así, es que el día de hoy vamos a ver algunos cortes muy importantes en verduras y vamos a poner en práctica el manejo del cuchillo y el uso y manejo también de la mano guía en forma de garra. Para hacer uso de nuestra tabla, siempre, como ya se les he indicado en anteriores clases, siempre debemos tener un repasador húmedo y ponerlo debajo. Además, el día de hoy, como vamos a trabajar verduras, vamos a hacer uso de la tabla de ¿qué color? Color verde. ¿Por qué? Porque es en la que se trabajan frutas y verduras. Y revisamos que esté bien duro y que no se mueva nuestra tabla y posteriormente comenzamos a trabajar. Para comenzar a trabajar, siempre debemos tener nuestras manos desinfectadas y limpias, ¿ya? Además, para comenzar a trabajar los cortes, siempre debemos cuadrar la verdura, ya que si vamos a querer trabajar, no tenemos una base firme y podemos sufrir algún tipo de accidentes. Entonces, lo primero que vamos a hacer es cuadrar la verdura. Siempre haciendo uso de la mano guía. Como vemos, tenemos una papa ya cuadrada. Ahora lo que vamos a hacer son láminas aproximadamente de un centímetro. El corte que vamos a hacer es el corte bastón, que tiene aproximadamente de grosor 1 centímetro y de largo 6 centímetros. Entonces voy a hacer láminas aproximadamente de 6 milímetros de grosor y voy haciendo láminas. Siempre tengo que ver que el cuchillo esté recto. Como vemos, tenemos láminas aproximadamente de 6 milímetros, ¿ya? Y ahora vamos haciendo de la misma manera cortes en forma de bastón aproximadamente de 5 a 6 milímetros de grosor. Cortamos, cortamos. Siempre haciendo uso de nuestra mano aquí. Cortamos, cortamos. Como vemos aquí, tenemos bastoncitos de aproximadamente 6 milímetros de grosor a 5 milímetros por 6 centímetros de largo. Ya entonces este es el corte bastón que se realiza en papas.
Para realizar el siguiente corte, que es el corte juliano, siempre debemos tener nuestros utensilios limpios y desinfectados. Ya para eso voy a proceder a desinfectar con ayuda del alcohol disuelto al 70% y con ayuda de mi repasador lo voy limpiando. Siempre tener mucho cuidado a la hora de manipular nuestro cuchillo, tomando en cuenta todas las medidas que ya les indico. Ahora vamos a realizar lo que es el corte juliano en zanahoria. De la misma manera, al igual que la anterior verdura, debemos cuadrar la misma para poder sacar las láminas. Ya entonces procedemos a hacer el laminado de nuestra verdura. Este corte tiene un grosor aproximadamente de 3 milímetros y tiene un largo de 6 centímetros. Para poder hacer los diámetros de la verdura, como recién están iniciando, pueden ayudarse con una reglita pequeña para ir midiendo los centímetros. Entonces mido y más o menos ya calculo y hago el corte. Y procedo a cuadrar de la misma manera la verdura, en este caso la zanahoria. Y como ven, tenemos aquí ya cuadrada nuestra verdura. Entonces, con ayuda de nuestra reglita podemos hacer láminas aproximadamente de 3 milímetros de grosor. Y procedemos a realizar el corte siempre con ayuda de nuestra mano guía, que en este caso es nuestra garra. Mido bien, calculo bien y hago el corte. Una vez que tenga ya laminado las zanahorias, procedemos a hacer cortes aproximadamente de 3 milímetros de la misma manera. De la misma manera puedo ayudarme con una reglita y voy midiendo. Y comienzo a realizar el corte. Calculo bien, pongo bien mi mano, agarro bien el cuchillo y procedo a realizar el corte. Vuelvo. No se olviden que la punta del cuchillo no se debe despegar de la tabla. Agarro mi lámina, cortes aproximadamente de 3 milímetros y corto. 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 Y corto. No, entonces aquí ya tenemos el corte juliano. Ahora sí, después de haber realizado el corte juliano,
De este mismo corte podemos sacar el corte Brunois. El corte Brunois son cortes con una forma de daditos, con un grosor aproximadamente de 5 milímetros. Entonces, a partir del corte juliana, podemos proceder a realizar este corte, ¿no? Entonces, con la ayuda de nuestra regla, podemos medir y procedemos a cortar aproximadamente de 5 milímetros, daditos bien pequeños. Entonces, comenzamos. Reservamos y volvemos a comenzar. Daditos aproximadamente de 5 milímetros. Si se dan cuenta, la punta del cuchillo no se despega de la tabla. Y sí, no se olviden la mano guía. Daditos de 5 milímetros. Y aquí tenemos el corte Brunois, que son daditos aproximadamente de 5 milímetros. Ahora vamos a realizar un corte que es exclusivamente de verduras cilíndricas. Es el corte Vichy. Ya existen diferentes tipos de corte Vichy, pueden ser gruesos o delgados. Ya, entonces, dependiendo de lo que se le vaya a utilizar o al uso que se le vaya a dar, entonces es de acuerdo a este que le vamos a dar el grosor del corte. Ya, entonces, siempre con ayuda de su mano guía, ponemos la verdura, nos paramos bien y comenzamos a realizar el corte, que son de manera circular. En este corte podemos usar lo que es la técnica caída libre, ¿no? Siempre con ayuda de la mano guía. ¿No? Ya que tenemos cortes circulares de la zanahoria, que llegaría a ser el corte Vichy. Ahora vamos a hacer un corte exclusivamente de verduras de hojas, como es la lechuga, la espinaca y otras, ¿no? Que es el corte chiffonade. Este consiste en enrollar la hoja, enrollamos la hoja y dependiendo al corte y al grosor que queramos, comenzamos a cortar. Siempre con ayuda de nuestra mano guía. Y culminamos. Y como vemos, tenemos el corte chiffonade. Ya, ahora vamos a hacer, y por último, para la clase de hoy, vamos a hacer el corte chips, que es un corte exclusivamente de la papa. Es un corte circular, ya bien delgado. Entonces, de la misma manera, con la técnica caída libre, podemos realizar este corte. Vamos haciendo cortes bien delgados. Y aquí tenemos el corte chip,
que son cortes circulares exclusivamente de la papa. Bueno, jóvenes y señoritas, el día de hoy hemos aprendido a realizar 3, 4, 5, 6 cortes. Ya hemos realizado el corte bastón, ¿no? Aquí está el corte bastón, el corte Juliana, el corte Brunoise, el corte Vichy, el corte Chiffonade y el corte Chip. Nos vemos en una próxima clase.